Hola a todos, desde la Fundación Aire Nuevo les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Nuevos Protagonistas, un ciclo de conversaciones con nuevas figuras que serán las protagonistas del debate público en este año cargado de elecciones. Mi nombre es Pedro Varela y en esta ocasión nos acompaña Macarena Letelier. Macarena es candidata constituyente por el Distrito 10 y Macarena es abogada de la Universidad de Chile. Ella es magíster en Derecho Público por la misma casa de estudios. Ella es mamá, es una profesional que ha estado mutando y transitando por el ámbito del sector privado, por el servicio público. Los últimos 7 años ha estado en el sector gremial, dedicada a construir acuerdos, a buscar consensos. Ella también en las últimas elecciones del Colegio de Abogados fue primera mayoría y actualmente también se desempeña como profesora de mediación en la Universidad Católica. Macarena es candidata constituyente, como dije, independiente por un cupo UDI Chile Vamos, así que muchas gracias Macarena por estar con nosotros y acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Pedro, y a la Fundación Aire Nuevo por abrir estos espacios, sobre todo a quienes tenemos el gran desafío de darnos a conocer en este proceso constituyente. Bueno, sin duda esa es la finalidad de este espacio, y yo creo, Macarena, que la principal pregunta que se debe hacer la gente al ver a personas a caras nuevas es cuál es la principal motivación, y en este caso la principal motivación que te dio a ti para ser candidata constituyente. ¿De dónde nace tu interés, Macarena? Mira, yo creo que el interés, Pedro, por la política pública y porque lo que uno hace impacta en muchos es desde siempre. Yo creo que ahí tendríamos que entrar como a hurgar muy atrás, pero sí te quiero mencionar una experiencia que todavía actualmente tengo, que es pertenecer al Consejo de Observadores del Chile que queremos y que me ha permitido el último año y medio aproximadamente estar ahí en primera persona con la gente, liderar diálogos sociales y permearme de manera muy humana al final con ese sentimiento de la persona común y corriente en su día a día, esa sensación de divorcio entre política y sociedad, esa sensación, Pedro, de abuso que se repitió cuando la escuché en la cárcel de hombres, cuando la escuché con los emprendedores en Arica, con los adultos mayores en Osorno, y así podría seguir. Yo creo que esta vivencia que tengo de estar muy cerca de las personas y ejercitar esto de una escucha activa me llevó a, no sé, inyectar energía de alguna manera, porque los días son cortos, la vida pasa rápido, los niños hay que darles mucho tiempo y dedicación, pero creo que Chile está en un minuto de inflexión, Pedro, donde necesitamos seguridad sobre todo para resguardar nuestra libertad, pero también necesitamos empatizar y darnos cuenta de muchos aspectos que tenemos invisibilizados de Chile. Y ahí es donde me siento súper responsable de participar en esto. Oye, Macarena, y en ese sentido, bueno, la gente habla mucho de propuestas, de cosas que hay que cambiar de la actual Constitución, pero mi pregunta es, ¿qué cosas crees tú que mantendrías de la actual Constitución y cuáles también crees tú que son los principales cambios que debiesen hacerse a grandes rasgos? Mira, yo creo que voy a partir por los cambios, porque creo que hay un cambio de actitud, que es lo primero que a mí me gustaría que conversáramos hoy día. Es un cambio de actitud y es darle un sentido de urgencia a las necesidades que tienen las personas en su día a día. La Constitución, tú y yo sabemos que es un marco finalmente que establece los límites del poder, las atribuciones, las competencias, donde definimos grandes principios como sociedad, ¿cierto? Pero más allá de eso, hay un día a día que las personas quieren ver de alguna manera impactados con este proceso. Entonces, por eso yo hablo de la actitud, de darle sentido de urgencia a las necesidades básicas de las personas. En eso podemos hablar del rol de los gobiernos locales, de por qué si estás en una comuna vas a tener un servicio distinto a si estás en la otra comuna, cuando se supone que la primera cara del Estado está en el municipio, aun cuando los ingresos per cápita sean muy distintos, y eso también lo podemos hablar, hay harto de gestión. Entonces creo que los cambios van por ahí, una actitud propositiva, una actitud que se base en acuerdos que legitimen este proceso, Pedro. Y de ahí podemos hablar de muchos cambios, o sea, tampoco tantos, ¿eh? Yo creo que mucho ha funcionado, no nos equivoquemos ahí tampoco. Seamos bien cautos en qué necesitamos mejorar, en qué necesitamos reformar,
pero sobre todo en cuál es el objetivo, que es esa persona, ese chileno, esa chilena que necesita tener una mejor calidad de vida para, de alguna manera, sentir menos. Yo creo que dejar de lado sentimientos de un día para otro después de un proceso constituyente es hablar de magia, y, no, y nadie es mago acá, pero sí que de alguna manera baje esa sensación de abuso o de falta de dignidad. Yo creo que eso es lo urgente, Pedro. Y en cuanto a mantener, a mí me gusta la lógica de esta constitución que centra a la persona como columna vertebral. La persona en su dignidad, la persona en su libertad, la persona en la igualdad. Yo creo que eso no nos puede cambiar. Y de eso nacen tantas cosas. Nace que las prestaciones lleguen a tiempo, que al Estado le duela llegar tarde, nace reconocer a la familia como el núcleo fundamental, sin perjuicio que el 2021 y esta constitución va a regir muchos años más. Tenemos que conversar qué entendemos por familia. Es solo un tipo de familia como el que yo puedo ser testigo, pucha, casada hace 20 años, con el mismo señor, no, con el mismo marido, con los niños. En el fondo, creo que tenemos que estar de acuerdo que donde haya cariño, lealtad, educación, responsabilidad, compañía, creo que tenemos que ir moviéndonos y tomar banderas que hoy día nos representen a muchos, no solo a pocos, ¿ya? Pero eso, yo mantendría en dos palabras, la persona como eje central en su dignidad y en su libertad. Y para eso necesitamos educación, libertad para elegir el tipo de educación, necesitamos seguridad, seguridad pública. ¿Y qué es lo que cambiaría? Nuestra actitud frente a las necesidades y ponerle un sello de urgencia a todo. Perfecto. De hecho, antes de comenzar esta reunión, hablábamos un poco de la modernización del Estado, ¿cierto? Que entiendo que algo que a ti también es una de tus banderas de lucha, del sentido de urgencia. ¿Dónde crees tú que tiene que estar ese énfasis en la modernización del Estado? ¿Qué actores tienen que cobrar mayor relevancia? ¿Dónde está el rediseño que debe hacerse? Mira, yo pienso primero en algunos principios rectores dentro de un gran trabajo de modernización del Estado. Tiene que haber transparencia, tiene que haber eficacia, tiene que haber legalidad, tiene que haber una supremacía constitucional. O sea, si el Congreso no tiene facultades para presentar un proyecto de ley, no se puede presentar. Es parte de la supremacía constitucional que debiera regir esta modernización del Estado, porque si no va a ser letra muerta, ¿cierto? Entonces, bajando a una segunda etapa, por supuesto que vamos a conversar qué sistema de gobierno. Yo creo que eso ya es un poco más profundo, más para la discusión misma. Yo creo que lo importante es mejorar lo que hay, que es un sistema presidencial muy acentuado. No creo que tenga que cambiarse, creo que tiene que mejorarse, pero siempre dentro de estos principios de transparencia, de eficiencia, de devolución de lo que hacen las autoridades. Y ahí hacer un doble clic en lo que son los gobiernos locales en la modernización del Estado, porque el Estado no es solo lo que uno entiende como poder judicial, legislativo y ejecutivo. Tenemos los gobiernos locales que la municipalidad es la primera cara a la persona que tiene del Estado. Es la cara que está a la vuelta a la manzana, Pedro. Es la cara que en una pandemia quedó en evidencia el rol que tiene. Entonces, esa modernización del Estado que va de la mano de una eficiencia importante, porque podemos tener un municipio con el mismo presupuesto que otro y vamos a tener un servicio distinto, ¿cierto? Y ahí las personas tendrán que tener herramientas. La herramienta primera es el voto de no volver a elegir a la autoridad que no la hace bien, que no lo hace bien. Pero también tenemos que pensar cómo es este pilar solidario en cuanto al presupuesto municipal, ¿cierto? Que hoy día hay algo, pero parece insuficiente. Entonces, la modernización del Estado lo resumo en eso, tener principios rectores claros, transparencia, eficiencia, de alguna manera un control de la gestión de las autoridades, que en inglés es todo lo que es check and balance, accountability, pero estamos en Chile, así que queremos hablar del control de la gestión, y ponerle harto hincapié al rol de los gobiernos locales. Y podríamos hablar mucho más, Pedro, pero siempre volviendo a lo más importante, que es la dignidad de la persona y que la prestación del servicio que el Estado le da, donde lo más cercano que se la da es la municipalidad, no sea tan distante en su calidad dependiendo en qué comuna estoy yo. Bien, Macarena, ahora iremos a una sección de preguntas rápidas, en donde te daré cierta alternativa y tú tienes que escoger una y también argumentar brevemente tu postura.
En primer lugar, sobre el régimen de gobierno, sé que tú crees que, o sea, en el fondo es un debate más académico, ¿cierto? Pero así, a grandes rasgos, ya lo anticipaste, si tuvieses que jugártela por un sistema presidencial, como el actual, un semipresidencial o un parlamentario. Un presidencial con reformas necesarias para que exista más colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Creo que no es responsable en un Congreso que está representado por más de 16 partidos hoy día pensar en un sistema semipresidencial. Ya, y en cuanto a la composición de este Congreso, Macarena, ¿crees tú que debe ser un Congreso bicameral como el actual o transitar hacia uno unicameral? Mira, a mí me gusta el bicameral, pero me gusta con un principio de nuevo de eficiencia y de representación territorial de verdad. Yo creo que tenemos que, así como achicar el Ejecutivo para hacerlo más eficiente, no para que haya menos presencia del Estado, sino para que haya mejor presencia del Estado y no tengamos ese 9% de gasto fiscal mal utilizado, según las últimas estadísticas. Y en cuanto al Congreso, un poco lo mismo, repensar bien en un sistema, yo no sé si es por la formación jurídica de como la apelación, de como la revisión, porque al final el Senado es la Cámara Revisora. Por eso a mí me hace sentido lo bicameral. Por supuesto, Pedro, que como cualquier ser humano desde la humildad, súper dispuesta a escuchar y a entender tal vez de gente más experta. A mí me hace sentido por esto de la revisión jurídica lo bicameral, pero sí, de nuevo, con una reforma o una reflexión respecto al número de parlamentarios. Perfecto. Y en cuanto al rol del Estado, Macarena, ¿crees que debe propiciar la Constitución un mayor o un menor rol del Estado que el actual? Un mejor rol que el actual, un mejor, ni mayor ni menor. Si el Estado es capaz de darlo bien, yo creo que el Estado dé la prestación. Si esa prestación pública la puede dar el privado bien, que la dé el privado, que compita el Estado con el privado. A mí me interesa la persona, Pedro. Me interesa la persona y su dignidad. A mí me molesta la fila de la persona cuando ingresa a un servicio público o cuando ingresa a un servicio privado. Las dos me molestan. Creo que el Estado, la persona en un sentimiento como paternalista, muchas veces le gusta y muchas veces piensa que el Estado lo va a socorrer, ¿cierto? Y por supuesto que tiene obligaciones básicas, pero yo no quiero ni un mayor ni un menor Estado, yo quiero un mejor Estado y estudiemos cuál es la fórmula para eso. Perfecto, Macarena. Y por último, sobre los derechos sociales que consagra nuestra Constitución. ¿Crees tú que se deben mantener los derechos actuales o que se deben agregar nuevos derechos? Mira, yo creo que los derechos actuales están bien. Yo creo que también tenemos que hacernos cargo de los cambios y de adaptarnos a esos cambios. Hoy día se habla mucho de la tecnología. Debiera ser un derecho social hoy día, por ejemplo, el acceso a Internet de todos. Creo que eso también es un tema de gestión, pero por supuesto que tenemos que estar dispuestos a hablarlo. El derecho a la vivienda, que se ha discutido tanto, a mí me parece que como declaración, Pedro, está bien, pero ¿qué mecanismos de exigibilidad vamos a tener concretos y realistas? Porque Uruguay también tiene el derecho a la vivienda y cuántas personas están en situación de calle o lamentablemente no tienen un techo. Entonces creo que cuando conversemos de los derechos sociales tiene que ser con un principio de realidad y de responsabilidad. Pero sí las personas para que vivan dignamente tienen que tener derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al acceso a la justicia. Pedro, ¿quién habla del acceso a la justicia como un derecho social? Me encantaría ponerlo, me encantaría liderar esos temas, Pedro. El acceso a la justicia como dignidad a la persona que resuelve un conflicto, que se quita una mochila, que tiene más paz social para entregar. Entonces, creo que los que están se deben mantener, pero sin embargo, atendido a los cambios y a la capacidad que tenemos que tener de mirar a los 50 años que viene, conversar otro en el sentido, sí, de responsabilidad y de realidad. Perfecto. Macarena, para ir cerrando, ¿cuál es finalmente el sello que tú, Macarena Letelier, le quieres imprimir en la nueva Constitución? ¿Cuál va a ser finalmente tu principal bandera de lucha? ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual tú tienes que estar en esa convención? Y también haciendo un hincapié en tu trayectoria, porque tu trayectoria tiene una mezcla muy rica de mundo privado y público, gremial también, académico, y también con todo este sello que tú dices de como dice tu slogan, de una mujer de acuerdo. Entonces, ¿cómo puede potenciarse tu currículum, tu trayectoria, con las banderas que tú quieres promover y cuáles van a ser esa bandera, ese sello? Mira,
Fondo y forma. Voy a partir por la forma. Quiero poner un sello de cómo acercarme a las diferencias, desde el diálogo absoluto, desde la capacidad de escuchar, desde no ser confrontacional, pero no quiero que se equivoque el electorado, Pedro. Yo no me muevo de mis principios porque tenga ganas de enfrentar las diferencias de una manera humana, empática y dialogante. Cuando uno hace clases de negociación, uno tiene un marco donde es mejor quedar fuera de la negociación a seguir dialogando, y eso no lo voy a cambiar. Mucha gente me ha dicho, no, pero es que hay opciones que son mucho más firmes. Esta no es menos firme, esta solo quiere legitimar a través de grandes acuerdos. ¿Eso significa moverme de mis principios? ¿Significa moverme de la defensa absoluta a la vía? Jamás. Solo quiero poner un sello a cómo vamos a construir esta constitución. Si nosotros no le mostramos al país que somos capaces de instalar nuevamente la confianza, de escucharnos, de encontrar puntos de acuerdo, Pedro, no importa qué constitución salga. Chile no va a salir de esta sensación de estancamiento, de pelea, de polarización, de trinchera. Entonces, eso es lo que quiero aportar y voy a aportar en este proceso constituyente. Y en cuanto al fondo, hay 2 o 3 temas que la verdad es que me mueven mucho, porque me imagino un trabajo en comisiones, es difícil que uno esté en todos los temas, ¿cierto?, para hacerlo eficiente. El tema de la modernización del Estado, que hablábamos, pero la mirada de la dignidad de las personas. Y esas personas específicamente me gustaría pelear por la dignidad de la vejez, una vejez digna, Pedro, creo que estamos todos en el mismo tren. A mí personalmente me ha marcado mucho mi abuela en mi vida, y creo que los deberes entre generaciones o intergeneracionales que se han trabajado mucho en España, tenemos que estudiarlos y tenemos que traerlos no solo a la Constitución, sino que a una cultura. No puede ser que alguien de clase media acomodada o de clase media baja, luego de jubilarse, pase a ser pobre en su vejez, que no le alcanza sus remedios, que las contribuciones del bien raíz no lo dejen hacer nada más. Me parece que ahí hay un foco muy importante, un pilar solidario que tiene que estar en distintos temas en relación al adulto mayor. Y por último, lo que yo te decía de los gobiernos locales, creo que es muy importante porque le da el sentido de urgencia. Y bueno, lo que es uno, pues el acceso a la justicia. ¿Cómo vamos a dejar esa bandera que a veces tiene poco atractivo político, Pedro? Pero uno que está ahí involucrado en el día a día de cerrar acuerdos, ve que no solo entrega dignidad a las personas, el llegar a un acuerdo, sea el mejor que uno quiere o no, es tener respuestas, Pedro. Eso te hace que la sensación de abuso sea menor. Pero sobre todo, creo que en este minuto donde vemos que la seguridad pública se nos ha escapado de las manos, donde vemos incendios, donde vimos el viernes quemar un vehículo de carabineros, donde vemos que frente a situaciones de descontrol tomamos posiciones absolutamente blanco o negro, creo absolutamente necesario aportar a la paz social. Y todo lo que hemos conversado hoy día de alguna manera aporta esa paz social, que es la base para que vivamos de manera libre, digna y igualitaria. Impecable, Macarena. No sé si quieres agregar algo más, alguna invitación, algún llamado a la gente de tu distrito. Pucha, voy a aprovechar a mi querido distrito 10, Macul, San Joaquín, La Granja, Providencia, Ñuñoa y Santiago. Aquí hay una mujer, hay una mamá, hay una abogada, hay una profesora universitaria que está llena de energía como siempre, más cansada que nunca, pero más feliz que tampoco nunca, porque hasta en mi casa me dicen no has peleado con nadie el último mes, aunque estés cansada, y es porque uno está siendo honesta con uno mismo. Y esto es un cansancio absolutamente bienvenido. Voy a dar todo por el distrito, voy a dar todo por los proyectos que pienso que tenemos que sacar con urgencia, aportar todas las capacidades desde una humildad absoluta, porque tengo la disposición de escuchar y de llegar a acuerdos, sin moverme de mis principios, Pedro. Así que a votar por la Maca Letelier, Mujer de Acuerdos, Distrito 10. Bueno, queremos agradecerte una vez más, Maca, por haber participado de este espacio en el que buscamos ir conociendo a personas que, como tú, serán los nuevos protagonistas del Chile que viene. Mi nombre es Pedro Varela y desde la Fundación Aire Nuevo los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo de Nuevos Protagonistas. Gracias, Maca. Gracias, Pedro.